Ya estamos. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por estar todos conectados. Es complicado encontrar un horario en común para poder estar todos conectados y teniendo en cuenta todo el tiempo que llevamos ya en casa, el tiempo de aislamiento, de cuarentena, por ahí esta cuestión se hace cada vez más compleja y más difícil. También quiero agradecerles la compañía de todos los disertantes que nos van a estar acompañando hoy. La verdad que va a ser una tarde súper interesante. Ustedes saben que este es el segundo encuentro de un ciclo organizado por EMA, por Esclerosis Múltiple Argentina, que se llama Cuidando a quienes nos cuidan. Esto es muy interesante. Mi nombre es Ricardo Alonso, yo soy médico neurólogo. Por ahí algunos de ustedes me conocen. Yo desarrollo mi actividad científica y académica en el Centro Universitario de Neurología del Hospital Ramos Mejía, y también me encuentro trabajando como coordinador de neurología del Sanatorio Güemes. Y hace algunos meses ya estoy trabajando en conjunto con Joana, con Flavia, con Adriana Carrá, con Paula, como parte del equipo de EMA, desde un equipo que estamos tratando de llevar adelante o estamos con muchas inquietudes, de llevar adelante algunos proyectos destinados a los pacientes que vienen desde el lado de la investigación, desde el lado también de la enseñanza, poder empezar a tratar de transitar esta enfermedad todos juntos. Desde el punto de vista de mi perspectiva como médico neurólogo, yo ya hace 6 años que estoy acá en el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple. Muchas veces nos vemos ante ciertas circunstancias, ciertos pacientes con dificultades a la hora de poder acompañar a nuestros pacientes desde el lado del médico. Y muchas veces el gran bastón que tienen los pacientes, que tenemos nosotros, que tienen las instituciones, son los familiares. Y creo que sin duda es muy importante pensar que cuando una persona tiene una afección crónica en nuestra familia, es toda la familia la que está acompañando y sufriendo esa misma afección, y no podemos discriminar ni dividir a la persona con la enfermedad de la familia. Y me parece que el trabajo, esta unidad de paciente y familia, donde nos dejan también pertenecer a nosotros y también se lo agradecemos, me parece que es muy importante. También entendemos que cualquier enfermedad desgasta al paciente, pero también desgasta a la familia. Entonces es muy importante no solamente nosotros desde el equipo médico focalizarnos en los pacientes, sino que también empezar a aprender que tenemos que cuidar a los familiares, que son por ahí el principal apoyo de nuestros pacientes. Teniendo esto en cuenta, hemos decidido entonces lanzar este ciclo de ayuda y de cuidado a los cuidadores. Y en este segundo encuentro vamos a hablar sobre algunos temas importantes y voy a tener la participación de colegas y amigos y gente muy respetada en este tema. Y para esto también voy a necesitar la ayuda de ustedes, que ustedes también participen al final, dándonos alguna conclusión, alguna experiencia y alguna pregunta. Entonces, para iniciar estas jornadas voy a presentar a un colega y amigo, el doctor Guido Dorman. El doctor Guido Dorman, Guido hizo la residencia de neurología en el Hospital Ramos Mejía y después una especialización en neuropsiquiatría, y actualmente se encuentra trabajando y con una excelente carrera en la Fundación INECO. También está en la Fundación Favaloro y también forma parte del staff de neurología cognitiva del Hospital Ramos Mejía. Bienvenido, Guido, muchísimas gracias por estar aquí, por conectarte. Y Guido nos va a hablar sobre el aislamiento en pequeños espacios, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia y de la cuarentena. Bueno, gracias, Guido, adelante. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, por la presentación. Nos conocemos ya hace mucho tiempo, desde que yo inicié, así que tenemos una gran amistad. Gracias a todos por estar acá presentes. Gracias, Joana, Adriana, por incluirme y participar en esto. Eh, Ahí me ven bien la presentación, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, la idea de la charla que me pidieron que dé es básicamente hablar de lo que es la salud mental en la esclerosis múltiple. La idea más que nada es concientizar un poco
vamos a ver que obviamente ustedes muchos saben, la esclerosis múltiple tiene un gran componente, una gran constelación de trastornos y manifestaciones neurológicas, pero a veces vamos a ver que quedan de lado a veces las manifestaciones de emocionales, psiquiátricas, y es muy importante tenerla en cuenta, digamos, siempre ante una persona, a un trastorno, siempre tener en cuenta el continuum psico-biosocial, digamos, no es solamente, digamos, las manifestaciones de debilidad o de fatiga, sino que vamos a ver que no desatender ni el paciente ni el familiar las manifestaciones psiquiátricas, porque es algo que forma parte y muy, muy adentro, digamos, en una persona con esclerosis múltiple. Algo que inclusive está muy subdiagnosticado, muchas veces está subvalorado por, vamos a ver, distintas razones, no tan manifiesto como distintas cosas o manifestaciones de brotes o cosas que sabemos la mayoría que tiene esclerosis múltiple. Todos sabemos, digamos, básicamente la esclerosis múltiple es una enfermedad de origen principalmente autoinmune que afecta a la mielina del sistema nervioso central. Lo que no todos tenemos tan claro, por ello, o se tiene tan claro en el imaginario colectivo, inclusive entre los profesionales de salud, es que la esclerosis múltiple también dentro de sus manifestaciones está los cambios del estado de ánimo, las alteraciones del estado de ánimo. Y el gran problema es que muchas veces pasan inadvertidas. Digamos, uno piensa, como le digo, piensa en la fatiga, o se mezclan con si es fatiga, si es por alguna cuestión adaptativa, y en realidad vamos a ver que en realidad hay manifestaciones o síntomas dentro de la esfera emocional que son muy importantes. Esto es lo que decía, digamos, es fácil ver los efectos físicos, si el paciente tiene un trastorno del equilibrio, si le cuesta ver, si le cuesta caminar, pero el impacto emocional a veces no es tan evidente, el mismo paciente es quien por ahí le cuesta manifestarlo o abrirse, y es importante esto, tener en cuenta de darle la oportunidad tanto al mismo paciente, al familiar, o al mismo médico, de que eso forme parte de la evaluación integral de una persona con esclerosis múltiple. Y hay varias alteraciones, no es una sola, sino que son varias, con lo cual uno tiene que estar muy atento y alerta a esto. Y lo importante también es esto, digamos, no tener en cuenta que tiene un tratamiento, tiene una forma de llevarse que va a aumentar muchísimo la calidad de vida si uno las registra y las tiene en cuenta, sea con medidas farmacológicas, sean con un seguimiento, con una terapia no farmacológica, con medidas de hábitos muchas veces, o un buen acompañamiento, se puede hacer mucho para aumentar la calidad de vida. Entonces, un poco voy a empezar y voy a cerrar la charla. No nos olvidemos del impacto emocional, ¿sí? Y no equivocarse con otras manifestaciones. ¿Por qué la esclerosis múltiple puede producir trastornos emocionales? Y la verdad que vamos a ver que hay muchos factores. Obviamente tenemos los que son los factores externos, ¿sí? Digamos, como todo trastorno, problema crónico, se va a llevar acarreados factores de estrés, de depresión, de frustración acumulada, va a haber crisis en la cual el paciente tiene que confrontar esto, dolor, o sea, va a haber varios factores externos, pero también vamos a ver que la misma enfermedad puede afectar de forma directa áreas que tienen que ver con el cerebro y con el control emocional, ¿sí? A notar que muchas veces, si uno indaga en forma correcta, vamos a ver que los brotes, que son la manifestación por ahí más típica dentro de la esclerosis múltiple, pueden manifestarse dentro de la constelación de síntomas con alteraciones de la esfera emocional, ¿sí? O sea, tener en cuenta esto, que hay un componente externo, sin lugar a duda, toda una cuestión adaptativa de afrontar un trastorno crónico, pero la misma enfermedad puede generar esto, ¿sí? Sabemos que digamos, lo que es la esclerosis múltiple afecta más que nada a la sustancia blanca, pero en esa afección de la sustancia blanca no queda exento un montón de estructuras cerebrales que tienen que ver con la percepción y con el control de las emociones. Ahí vemos lo que conocemos como sistema límbico, que son básicamente las áreas que tienen que ver con el control y la regulación de emociones. Vemos que la esclerosis múltiple, si bien no en forma muchas veces directa, pero en la conectividad con estas áreas, puede generar trastornos propiamente emocionales como manifestación directa o propia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y cuáles son? ¿Sí? Digamos, si uno tiene que ver, hay un montón, hay muy lindos artículos y inclusive divulgación en internet, en la red, que podemos ver que tienen que ver la esclerosis múltiple con el desarrollo de síntomas psicológicos. Obviamente vamos a ver que la depresión va a estar muy asociada en muchos casos, es
como la mayoría de los trastornos crónicos, muchos neurológicos, es importante pesquisarla. El dolor, el grip, perdón que la diapo esté en inglés, me gustaba y quedaba linda, no la quise modificar. Lo que es la segunda es el dolor, pero el dolor no como dolor físico, sino como el dolor emocional, ¿sí? El dolor que lleva a la crisis de enfermedad o las limitaciones que pueden tener, es muy importante. Muchas veces el enojo, ¿sí? La ira, la irritabilidad ante esta situación, es otra de las manifestaciones que puede tener la esclerosis múltiple dentro de la esfera emocional. Vamos a charlar un poquito de lo que es el afecto o el síndrome pseudovulvar, que en realidad, si bien no es un trastorno emocional, sí es un trastorno de la expresión de las emociones, y a veces puede generar bastantes molestias en el paciente o en el mismo familiar, a veces va a generar disconfort y malas interpretaciones de lo que le está pasando y lo que está viviendo la persona. Y obviamente algunos cambios en lo que es la conducta, ¿sí? De momentos de estar por ahí más para abajo, momentos de euforia, euforia normal o euforia inclusive no tan normal o patológica que excede a lo que correspondería con la situación del paciente, ¿sí? De la persona con esclerosis múltiple. ¿Y cuáles son, digamos, un poco las nombré? La idea es que tengan en cuenta, esto es un poco para remarcar la magnitud, digamos, de los trastornos de la esfera emocional en una persona con esclerosis múltiple. Y por ejemplo tenemos lo que es el trastorno depresivo mayor, hasta un tercio, hay varios artículos y varias revisiones, pero vemos que hasta un tercio, ¿sí? A la mitad inclusive de las personas con esclerosis múltiple pueden desarrollar en el transcurso de su enfermedad un trastorno depresivo mayor. Es un montón. Si uno se pone a pensar cuántos pasan de largo, y probablemente muchos en algunos casos, ¿sí? O sea, 1 de cada 3, 1 de cada 2 personas con múltiples en algún momento van a cumplir, digamos, lo que es un síndrome, un trastorno depresivo mayor. Si uno piensa en la población mundial, que es hasta un quinto, vemos que claramente la esclerosis múltiple es un factor independiente para desarrollar un trastorno depresivo. El trastorno de ansiedad, también vemos que hasta un tercio de las personas en algún momento pueden desarrollar algún tipo de trastorno de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de tipo obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad generalizados. Hay un montón, una constelación muy grande que dentro de lo que es los trastornos de ansiedad. Trastornos adaptativos, eso es muy frecuente, estas reacciones de estrés, de cambios emocionales secundarios a las cuestiones que va atravesando el paciente también son muy importantes en esclerosis múltiple, e incluso se ha visto que el trastorno bipolar, que es este trastorno en el cual la persona fluctúa desde estados de depresión hasta estados de manía, hipomanía, de estar con una exaltación del ánimo en forma normal, estar demasiado optimista, a veces no dormir, estar demasiado alterado con un pensamiento agilizado, se ha visto que en la esclerosis múltiple también es frecuente, es un 13%, ¿sí? Si uno piensa en la población general, que ronda entre el 2,5 3% de la población, vemos que está francamente aumentado. ¿Cuáles son los mecanismos? Como dije, digamos, es extremadamente complejo, digamos, desde los factores externos psicológicos que atraviesa la enfermedad, que va generando en la vida diaria de la persona con esclerosis múltiple, hasta obviamente factores de predisposición genética. Cada paciente es un mundo, es una persona, y con su genética y con sus vivencias van a tener distintos factores que van a hacer que desarrollen algunos de estos problemas en algún momento de la esclerosis múltiple, o no, con mayor o menor intensidad. Muchas veces ten en cuenta que esto también es un círculo vicioso, ¿sí? Entre el estrés favorece el desarrollo de algún tipo de trastorno depresivo ansioso, a su vez trastorno depresivo ansioso va a potenciar a veces la fatiga también va a potenciar la depresión. Todo esto muchas veces se asocia a trastornos cognitivos, lo cual genera más todavía sensación de limitación y de discapacidad, y todo esto es lo que, digamos, se hace toda una bola en la cual lo que termina afectándose en sí es la calidad de vida del paciente, con lo cual tener en cuenta, digamos, que no es lo mismo la fatiga que un trastorno depresivo y los trastornos cognitivos, y que todo interacciona, y reconocerlos va a ayudar mucho a la calidad de vida de estas personas. Como decía, más allá, digamos, lo que son los trastornos propiamente de la emoción, hay un trastorno muy común, ¿sí? Que puede darse bastante frecuente, que es el síndrome pseudovulvar. No sé si muchos lo conocen. Digamos, es una persona básicamente de la cual experimenta periodos de manifestación de tristeza, como llanto incluso, o de risa en forma inapropiada. Y esto es importante reconocerlo, porque el gran problema del síndrome, lo que es el síndrome pseudovulvar, es que manifiesta estas emociones en forma externa, con risa, con llanto, pero no necesariamente el paciente o la persona va a tener esa emoción interna, ¿sí? Entonces,
un poco esto va para la persona, que le genera angustia el de repente llorar sin una razón interna, o al revés, reírse ante situaciones que son inapropiadas, y también que las personas que lo acompañen estén en cuenta, digamos, que no lo hace a propósito, porque ahí es donde surgen muchas veces los principales problemas. De repente están hablando algo triste y la persona se pone a reír, no es porque esté descompensada emocionalmente, sino simplemente porque en su cerebro, debido a la enfermedad, se puede generar este tipo de manifestaciones, ¿sí? Y a veces generan incapacidad, vamos a ver que a veces se tratan, a veces no, a veces simplemente la persona que se ríe todo el tiempo, más que nada cuando se presenta más como el lado de la risa inmotivada, a veces hasta genera cierta situación placentera en quien nos acompaña, como les digo, a veces no, a veces es una acción incómoda, pero más que nada cuando genera sensaciones de tristeza, eso a veces genera más carga en el cuidador y más carga en la persona, y es importante tenerlo en cuenta, diagnosticarlo y en algunos casos tratarlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene estos cambios y cómo adaptarse, digamos? ¿Qué es lo primero que una persona con esclerosis múltiple o un familiar que detecta esto tiene que tener en cuenta? Lo primero es aceptar que esto puede pasar, que esto es común, que no sos el único que te va a tener este problema, y muchas veces está el estigma de no, ir a un psiquiatra, un psicólogo, estoy loco. Por suerte a medida de a poco va desapareciendo esto, pero no tener vergüenza, consultarlo, consultarlo con amigos, con el cuidador, el mismo paciente, hacerse un insight del problema y comentarlo en la consulta con su neurólogo, ¿sí? Que no solamente síntomas físicos, sino que se siente deprimido, se siente triste, se siente ansioso, no duerme, ¿sí? O al revés, presenta explosiones de emociones en forma inadecuada. Y remarcar esto, digamos, acompañar dentro del gran equipo interdisciplinario que muchas veces lleva a una persona con esclerosis múltiple, a algún especialista en salud mental, probablemente en algún momento de la evolución sea muy importante, ¿sí? A veces el neurólogo puede manejar algunas cosas, pero muchas veces eso escapa y es importante un buen manejo de estos síntomas por algún especialista en salud mental, sea un psiquiatra, si lo que necesita es algún tratamiento farmacológico, o en algunos casos algún tipo de psicoterapia mediante un psicólogo. Y algo muy, muy importante muchas veces es esto, de mantener grupos de apoyo para la esclerosis múltiple. Esto muchas veces ayuda, es terapéutico, esto ocurre para todas las patologías crónicas, los grupos de apoyo son súper útiles en esto, en sacar la vergüenza, en sentir que no estás solo, en que no sos el único que tiene estos problemas y que los vas a atravesar y que es importante consultar, es muy importante. Otra cosa importante y que prácticamente todas las personas acá con esclerosis múltiple van a desarrollar es distintas etapas emocionales, ¿sí? No es lo mismo la etapa emocional que vive una persona con un reciente diagnóstico, de alguien que está atravesando una etapa media, o aquel que está un poquitito más avanzado en las formas que se va a adaptar, y su cerebro y su emoción y su percepción va a ser distinta, ¿sí? Son un poco, si uno los compara en muchos aspectos, con las etapas de un duelo, y ocurre, digamos, siempre en todo problema crónico de salud, vamos a atravesar un pequeño duelo y hasta llegar a una etapa medianamente de aceptación, ¿sí? Vamos a pasar generalmente la persona que recién tiene el diagnóstico, atraviesa sus primeros brotes con una etapa de crisis, donde acá la persona es importante que tenga en cuenta que le va a dar muchas veces ansiedad, pánico, incertidumbre en lo que va a pasar, en lo que va a sufrir, ¿sí? En recibir muchas veces un diagnóstico de una enfermedad por ahí inesperada, ¿sí? Lo segundo que va a atravesar muchas veces es común, que con los brotes repetidos, y de a poco empieza a haber ciertos sentimientos, cierto estado de aislamiento, ¿sí? De esta baja de autoestima, con ciertas pérdidas en la capacidad funcional, empieza a tenderse a retraerse, a aislarse, a evitar participar de actividades, y acá es muy importante detectarlo, porque es donde pueden surgir algunos de los trastornos ya del ánimo. El enfado, la ira, que es lo que habíamos dicho previamente, ocurre una fase donde probablemente empieza el enojo, el por qué me pasó, el sentimiento de injusticia de lo que nos está pasando, ¿sí? Y ocurre una etapa donde la persona por esté más irritable, más enojada con él, con los que la acompañan, con la vida, ¿sí? Y después empiezan ya la fase donde empieza
a un poco la aceptación. Empieza primero una etapa de reconstrucción, donde la persona empieza a recuperar su autoestima, aceptarse, aceptar las capacidades que tiene, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, ¿sí? Saber que puede aparecer una etapa que va a ir intermitente, que es ciertos estados de depresión, ¿sí? Es normal que a pesar de que haya una reconstrucción, una aceptación, va a haber momentos en los cuales la persona por ahí se deprima, es normal, que por ahí esté bien, pero le caiga la ficha, digamos, llamémosle, de que pueden estar, de que no es la misma las capacidades que tenía antes, entonces es aceptable también que pueda haber momentos de síntomas más depresivos, hasta finalmente muchas veces, si esto se logra, y es lo ideal, una etapa de renovación, donde la persona se termina aceptando como tal, aceptando sus capacidades, viviendo el presente, aceptando el futuro, pero no preocupándose y no viviéndolo en lo que va a pasar, sino en viviendo y disfrutando lo que está viviendo ahora, ¿sí? Y un poco para ir cerrando, digamos, cómo se tratan. ¿Sí? Digamos, todo esto tiene un tratamiento más allá, digamos, de lo fundamental, y recalco es la diapositiva que di hace dos diapositivas atrás. Ya es terapéutico aceptarlo, reconocerlo, no tener vergüenza, consultarlo y ya hablar con tu neurólogo de cabecera, ya eso ya es gran parte de eso. Y si encima le agregamos un grupo de ayuda, ya estamos haciendo mucho, ¿sí? Ahora bien, por ahí a veces no es suficiente, a veces, como dije, recurrimos a un especialista en salud mental, y acá existen terapias, ¿sí? Uno generalmente puede recurrir a terapias de psicoterapia, muchas veces la terapia cognitivo-conductual, puede llegar a ser útil, ayuda a la persona, como dice ahí abajo, más que nada a reconocer estos patrones de pensamientos falsos o dañinos y trabajar para que al revés sean pensamientos más positivos, más saludables, más adaptativos por la situación que estamos viviendo. En algunos casos existe medicación, digamos, aplica para lo mismo que para una depresión, un trastorno de ansiedad fuera de la esclerosis múltiple, uno puede usar medicamentos de tipo antidepresivos, obviamente bajo el seguimiento de un médico especializado, ¿sí? Todo medicamento tiene sus interacciones, sus efectos, entonces manejarlos bien es fundamental. Y para más que nada el síndrome pseudovulvar, existen ahora medicamentos que ayudan, si cuando el síndrome pseudovulvar genera disconfort en el paciente, más o menos quien lo acompañan, existen medicaciones que frenen estas expresiones emocionales erróneas o inadecuadas. ¿Sí? Y un poco, así como dije al principio y ya casi al final, lo más importante es esto, tener en cuenta de reconocerlos, no esquivarlos, no obviarlos, no tener vergüenza, y eventualmente, sin lugar a esto va para el paciente y va para el médico tratante, generalmente un neurólogo. Si hace falta, se consulta con un especialista de salud mental, ¿sí? Es un apoyo y una pata fundamental dentro de muchas veces el tratamiento de una persona con esclerosis múltiple. Y una cosa me pareció importante un poco para cerrar, es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Hay un montón de cosas que se están saliendo que aplica para esclerosis múltiple, para todo, pero sabemos que obviamente toda esta situación de pandemia, de cuarentena, hizo un fuerte impacto en la salud mental en todas las personas, esto para que no estaban cursando ningún trastorno, o aquellos que están cursando, pero si vemos justamente acá, ya está ahí charlas inclusive o revisiones sobre esto, la esclerosis múltiple en tiempo de COVID. Aplica para, obviamente, nivelar la medicación, el seguimiento en forma adecuada, pero también puede aplicar para esto de la salud mental, ¿sí? Y es importante en esta etapa que estamos viendo, que probablemente nos quede un tiempito más, tomar medidas para que este impacto, para que esto que estamos pasando se reduzca al mínimo, ¿sí? No nos afecte tanto a la salud mental, aunque a un cierto punto inevitable, pero tratar de que las personas no esté todo el tiempo viendo las noticias, o los casos, o los números, o lo que está pasando, qué va a pasar con las fases, ¿sí? Tener en cuenta que ver noticias sobre la pandemia un ratito, una vez al día, y después descansar, tomarse otra cosa, tomar medidas de relajación, ¿sí? Tratar de mantener una rutina lo mayor posible estable, ¿sí? Lo que veníamos haciendo dentro de la medida de los cuidados adecuados, y en el caso que requiera un aislamiento y no quedarse en tu casa, pero tratar de mantener una rutina programada, mantener algún tipo de actividad física, kinesiológica, mantener tu cerebro y tu físico activo
dentro, obviamente, como insisto, dentro de las limitaciones que podemos tener es súper importante. Es un poco las medidas principales que uno tiene. No dejar de tener las interacciones sociales, la estimulación, hay un montón, digamos, lo que aplica para la salud mental, la salud cognitiva, esto de mantener, hay un montón de talleres virtuales. Esto que estamos viendo ahora es súper importante, digamos, por suerte las herramientas virtuales nos permitieron nos permiten seguir estando conectados, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y ahora aporto un poquito como para finalizar, esta nota que salió inclusive ahora, digamos, hoy, de la esclerosis múltiple, en lo que es la era COVID, ¿sí? No tener miedo justamente al COVID, sino que, digamos, seguir digamos, que no nos impacte en la salud mental al punto tal de tomar medidas inadecuadas en el seguimiento es súper recordatorio para llevar bien esta enfermedad y más en estas épocas. Bueno, muchas gracias, Guido. De nada. Muchas gracias, excelente la charla, excelente lo que nos enseñaste. Acá yo veo una pregunta de parte del público, en este caso Lorena pregunta si los medicamentos estos que vos hablaste, yo me imagino que son los que tocaste al último para algunos síntomas, y estos medicamentos los neurólogos los pueden indicar. ¿Cómo sería brevemente, esta indicación sería para todos los pacientes necesitarían medicamentos? ¿Cómo sería esto? No, hola Lorena, bueno, para todos, no, a ver, dos cosas. Una, no para todas las personas no es medicamento, digamos, no es porque una persona tenga síntomas depresivos necesariamente se tratan, ¿sí? El paciente, digamos, los criterios de empezar una medicación es cuando hay un trastorno depresivo mayor, ¿sí? En esos casos ahí uno trata, no tratás porque el paciente esté un poco decaído, ¿sí? No aplica a todos, ni siquiera, ni mucho menos pensar que esto es algo preventivo para evitarlo, no. El tratamiento farmacológico es una indicación precisa. Si lo puede hacer el neurólogo, y hay muchos neurólogos que saben, lo manejan bien, podría llegar a ser, digamos, ¿sí? Pero en algunos casos no, y está bueno que, digamos, como todo profesional de salud, saber nuestras limitaciones y muchas veces consultar a un especialista en salud mental, y más alguien que se dedica a trastornos de la salud mental en pacientes neurológicos, seguramente va a ser mucho más útil, y hay un montón de oferta de medicamentos, y usar el más costo efectivo es también parte de un buen tratamiento. Perfecto. Yo tengo una pregunta más. Esta es una pregunta que surge de tu presentación. Teniendo en cuenta la idea de esta jornada, ¿qué impacto pueden tener los síntomas emocionales, estos que vos contaste también, en los familiares de los pacientes? ¿Qué cosa, o sea, que el paciente tenga estos síntomas emocionales, cómo puede impactar en la familia, y qué consejos nos podés dar vos, o qué tips nos podés dar vos para identificar y qué cosas tenemos que hacer como familiares? A ver, como familiar, obviamente las manifestaciones psicológicas y conductuales en un trastorno crónico son súper desgastantes, ¿sí? Ver a la persona que acompañás deprimida, triste, angustiada, o que no duerme, o desconcentrada o ansiosa, es súper muchas veces desgastante, digamos. Muchas veces cuando uno ve patologías con componente neuropsiquiátrico, las manifestaciones de este tipo son las que más desgaste o burnout del cuidador dan. Lo más importante en este caso es, nuevamente insisto, ser consciente de esto, tanto el paciente como el acompañante, digamos, reconocerlos, no obviarlos, ¿sí? No subestimarlos, y en el caso de que ocurran, consultar, inclusive primero charlarlo con el paciente, que se exprese, que manifieste realmente lo que siente, y insistir en esto, en consultárselo al neurólogo, eventualmente consultar a un especialista, recurrir a apoyo, pero tenerlo en cuenta, porque sí, obviamente estos trastornos emocionales, y ni que hablar del pseudovulvar, que muchas veces genera esta angustia de la persona se me ríe cuando yo estoy contando algo triste, o al revés. Estamos en una acción contenta y sin ningún problema, y de repente se me pone a llorar, genera mucho disconfort. Entonces,
es simplemente reconocerlos y eventualmente consultar y tratarlos. Perfecto, perfecto. Bueno, Guido, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te puedas quedar hasta el final por si surge alguna pregunta más de parte del Dale, auditorio. dale, por supuesto. ¿Vos podrías dejar entonces de Sí, compartir sí. pantalla? Así seguimos con esta jornada. Bueno, ahora me toca presentar a parte del equipo de EMA. Ustedes saben que EMA es una institución muy grande que tiene una trayectoria muy, muy larga y que nuclea un gran grupo de profesionales, un grupo de profesionales que vienen desde la parte médica, psicólogos, abogados, fonoaudiólogos, bueno, un grupo enorme de especialistas y de gente que tiene mucha vocación de servicio. Hablando de vocación de servicio, entonces yo les quiero presentar a una compañera, porque bueno, forma parte del staff de EMA, a Flavia Ferrandina. Ella es consultora psicológica y coordinadora de los talleres y grupos de apoyo para pacientes y para familiares de pacientes con esclerosis múltiple, y es uno de los pilares más importantes que cuenta la institución. A mí me ha tocado tener Mucho la eso. oportunidad de trabajar con ella antes de formar parte de EMA, de trabajar con ella, de que ella me haya ayudado en algunos casos específicos con pacientes nuestros del centro universitario, y la verdad que es siempre un lujo y un placer contar con su expertise. Bueno, Flavia, muchas gracias por conectarte. Ahora te pido que compartas pantalla Hola, para... buenas tardes, gracias. Gracias por la convocatoria y un gusto. Pilar, no, somos muchas patitas que tiene Emma que ayudamos a sostener y a hacerla hace 32 años, así que yo hace 15 que estoy nada más, así que no fui la única patita, como sos vos, como son todos, porque tanto las familias, las personas diagnosticadas y todo el equipo, la comisión directiva, hacemos a esta maravillosa casa que para mí es mi casa. Bueno, a ver, estoy aprendiendo en cuarentena a compartir pantalla. Apa, Ay, y permitime una cosita más, Flavia, que acá me sí. recuerda Martín Spataro, y te digo feliz día en nombre de todos. Ay, Hoy gracias. es tu Martín día, así que, es un familiar de Vicky, de uno de los grupos, ambos están en grupos. Qué lindo que lo diga él, porque bueno, bueno, no por ser counselor. Gracias. extiendo el saludo de Martín y te deseamos un Sí. feliz día. Ahí se ve, Ricardo, decime vos. Sí, sí, ahí estás perfecto, falta que ahí está, ahí estamos. Yo Bueno, voy a me sacar mi... desaparezco, no sé cómo hago. Voy a tocar acá. No te preocupes, que Ahí estamos bien. está, ahí está. No, quiero ir para atrás. Ah, no, tengo que ir para atrás. Esperen, déjenme que estoy aprendiendo. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, como decía, me uno a lo que fue comentando Guido, que estuvo buenísimo, y abrió varios temas. Entre ellos, bueno, nuestro interés es cuidar a los que cuidan también, porque bueno, no solamente EMA es para acompañar como asociación civil a las personas diagnosticadas, sino también al entorno, a los familiares, a profesionales que se dedican a, a cuidar, tanto cuidadores y otras áreas de la salud, y también a nosotros mismos, a los que hacemos en EMA. ¿Ahí cómo paso? Ahí, listo. Cuando una persona llega a EMA, llega con un montón de preguntas, ¿no? Desde que está parada en la puerta de la asociación hasta cuando la recibimos en la entrevista de orientación. Entonces lo que nosotros nos planteamos es que llegue y se sienta contenido en la entrevista de orientación, que es el primer lugar, tanto con un llamado cuando pide tener una entrevista, como cuando llega a la asociación. Y nos importa esta pregunta. Siempre hay una pregunta nueva. La voz interna, porque viene con miedos esa persona, viene pensando en un futuro, viene pensando en el cuerpo, por los síntomas que tiene su familiar. Tanto la persona diagnosticada como el familiar viene con todas estas inquietudes.
la falta, digamos, de información, de orientación. Entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es hilvanando todas estas preguntas que traen, o estas palabras claves que aparecen acá, y son muchas más, yo puse algunas nada más, que hacen a ir buscando las respuestas para cada una de esas cosas. Y la vedette de toda de estas preguntas es la incertidumbre, que es la palabra clave, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es darle lugar a esa palabra, a esas preguntas, y avanzar con eso. Porque esa incertidumbre empieza desde el antes, cuando la persona, nuestro familiar, está con síntomas, con dolores, se siente distinto, le cambia el humor, también como Guido mencionó en varios slides, tiene síntomas, tiene no reconocerse como él estaba antes o como ella estaba antes. Entonces nosotros acompañar ese proceso, ir develando desde el qué le está pasando, en el durante, ¿no? Esa incertidumbre que es como la palabra como oscura, que nos tenemos que develar. Y es un proceso que empieza con la búsqueda, ¿no? De saber el nombre y apellido de lo que le está pasando a la persona. En este caso, y esto se aplica a cualquier otra patología, que en este caso es esclerosis múltiple. Al confirmar ese diagnóstico, uno ya empieza como a liberar ese peso, esa tensión que genera la incertidumbre, y bueno, hay otras incertidumbres como a futuro, que tienen que ver con el tratamiento, con cada control que la persona va a hacer al médico, con una resonancia magnética y saber si hay nuevas lesiones o no, o cuando aparecen síntomas, cuando hay un brote, cuando un tratamiento puede ser que no esté siendo el que necesita y hay que posiblemente cambiar. También plantear, bueno, esto del cuidado, ¿no? A veces un cuidador quiere empezar a cuidar desde el primer momento. Entonces, en vez de preguntarle a la persona diagnosticada qué necesita, es cómo estás, ¿no? Y solamente ver la patología, solamente vemos a un paciente, no vemos a una persona con esclerosis múltiple o la patología que tenga. Entonces, esto hace que aprendamos también a un modo de acompañar al otro. Ahí como cambio esto. Bueno, y acá el después también, ¿no? Esa incertidumbre que se va generando y que nosotros tenemos que aprender de un modo u otro a transitar. La vida misma es incertidumbre, no solamente la esclerosis múltiple. Es convivir, es vivir con esclerosis múltiple, tanto la persona diagnosticada como el familiar. Y para entender que, por ejemplo, en esclerosis múltiple, como es una enfermedad crónica, tenemos que estar atentos al factor tiempo, ¿no? Cronos es tiempo, y justamente implica que esto va a tener un paso a paso. Entonces nosotros tenemos que aprender que esto vino a vivir, a convivir con nosotros. Hay que sumarla, hacerla parte de nuestra vida, que no sea la protagonista, que para eso vamos a estar acompañando desde otro lugar. Que lo importante es que sepamos que hay un rol para cada uno, tanto de la persona diagnosticada como del familiar, o un cuidador contratado si fuese necesario. Y en este cronos, en este tiempo, puede tener la persona distintas etapas. Lo más importante es validar la autonomía, que la persona sea autónoma, que haga por sí misma, no estar sobrecargándola de atención, porque volvemos a lo que dije antes, es estar atento a la enfermedad y no a la persona, con todo lo que implica, con su vida, con su cotidianidad. Entonces esto de tener como sectorizado, ¿no? Si es autónoma, bueno, acompañar, compartir, preguntarle si quiere que la acompañemos a la entrevista con el médico, o hacerle algún trámite, pero no sobrecargarla de atención. Y si hay algún tipo de dependencia que puede ser parcial, bueno, ahí empezar a involucrarnos, preguntarle siempre qué necesita, porque es un aprendizaje también que el otro está haciendo. Y nosotros poder ir a la par, siempre acompañar desde el proceso de la experiencia de cada uno. Si hay un familiar que en este momento, por ejemplo, familiar me refiero a la persona diagnosticada,
está transitando un momento de falta de equilibrio, por ejemplo, y vemos que, ¿no?, esa es una dificultad que está teniendo, bueno, no ir a agarrarlo, ir a decirle tomate, presto, no sé, usa un bastón, por ejemplo, porque eso es muy invasivo, y es un proceso también, es un clic que tiene que ir haciendo la persona, de experiencia, tal vez con alguna caída, tal vez reforzar desde lo que es la neurorehabilitación, con kinesiología, con otras terapias, hablar con su médico para buscar, bueno, una orientación en apoyo psicológico para trabajar ese proceso, y también el proceso que tiene que hacer cada uno como familiar de ir aceptando eso, si fuese que necesita. Y después, si la persona necesita un apoyo mayor o más cuidados porque tiene una dependencia más importante o total, bueno, ahí vamos a tener nosotros que como familiares, cuidadores, pedir ayuda. ¿Mm? Y en esto de pedir ayuda y delegar tareas, bueno, es un gran trabajo que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque si no pedimos ayuda, el desgaste va a ser mayor. Guido también lo mencionó esto del burnout, ¿no? Los signos que pueden aparecer en el que cuida, que es un cansancio, agotamiento por ser como un pulpo, de tener que atajar y atender todas las áreas, no poder discriminar qué ocupaciones tengo que hacer, qué actividades tenemos que hacer primero, como es necesario incluso escribirlo, anotarlo, como seleccionar las tareas, en la medida de lo posible, organizarnos con el tiempo. Administrar el tiempo tiene que ver también con el tiempo del otro y el tiempo nuestro. Esto es muy importante, comunicarnos. La comunicación es muy importante dentro de la familia, para poder delegar tareas, para poder dejar al otro hacer y nosotros también ser. Porque si no, se mezclan los roles y perdemos el rol de madre, de padre, de pareja, de hermano. Entonces tenemos como que ir acomodándonos, siempre tratar de decir, soy la mamá, soy el papá o el esposo, y después soy el cuidador. Y si no puedo hacer ese rol, o me excede ese rol, porque no vengo aprendiendo eso, es todo muy nuevo, pedir ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? Sabiendo que si yo no me cuido, no puedo cuidar al otro. Y en este caso estamos cuidando dos vidas. La nuestra, que es lo más importante, y la del otro, porque si no, no lo puedo cuidar. A ver, siguiente. Ahí está. Bueno, y el autocuidado implica esto, ¿no? Tener una visión como un gran angular, poder tener la foto completa, como dice Emilia, tener la foto completa de la situación, ¿no? Entonces saber que si esta persona, mi familiar, necesita ayuda, yo se lo voy a ofrecer en la medida que él o ella acepte, ¿no? Me va a decir qué necesita, porque yo le voy a preguntar qué necesita. Entonces, sin ser invasiva, voy a estar acompañando en esa necesidad, no en la asistencialismo, digamos, abarcar todo, ¿no? Como tenerlo entre algodones. Esa no es la idea, porque es tanto lo que cuido al otro que me olvido de mí. Entonces ahí tengo que como volver a preguntarme, ¿qué necesito yo? ¿Qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy descuidando? Por eso volvemos a repetir acá, el optimizar la organización de las tareas, tener una planificación, una administración del tiempo, contar con apoyo personal especializado, ¿no? Según las necesidades, o también esto de acompañar, cuando el otro va al médico, poder decirle, no estarás necesitando, tal vez esto como una sugerencia, complementar con kinesiología, con las terapias de apoyo que son sumamente necesarias. Y un lugar en el mundo donde siempre me gustaría que todas las personas puedan pasar si un familiar está pasando por una patología, es que piensen si esa patología tiene una asociación, tiene una institución que la acompaña, la abraza, la padrina, porque hay personal, hay recurso humano muy importante que les van a hacer la vida más fácil en la calidad de vida de cada uno, porque saben de qué están hablando, entendemos de qué están transitando,
la persona diagnosticada, el familiar, el personal de la salud. Estamos nutridos de la información actualizada, de los recursos, tenemos una gran caja de herramientas para ayudar para cada caso, trabajamos interdisciplinariamente y eso es lo rico, ¿no? Que no están solos. Ustedes es como que se paran frente a esa puerta, como si viniesen a EMA, que es hermoso, lleno de colores, y se abre el arco iris después de esa tormenta que es recibir el diagnóstico de la persona que tanto queremos. Es re importante, bueno, esto de delegar tareas, ¿no? Pensemos, bueno, voy a pedir ayuda, ¿con quién puedo contar y para qué? ¿No? Hacerse las preguntas, ¿qué necesito, para qué? Bueno, y pensar, ¿quiénes tengo a mi alrededor con respecto, puede ser familia, pueden ser amigos, vecinos, un compañero de trabajo que sabe hacer trámites me puede ayudar también, si hay que pedir ayuda con profesionales de la salud especializados. Nunca olvidarse, bueno, vamos a esta. Como les decía recién, vengan, toc toc, o llame ya a EMA para pedirnos esa oreja grande que tenemos y estos brazos así, para abrazarlos y recibirlos en todas las áreas, porque el abordaje no lo hace una sola persona, sino un equipazo interdisciplinario, como mencionaba recién Guido y Ricardo. En cada área, si bien todos sabemos un poquito de cada cosa para saber a quién derivar, el caso o la situación que cada uno atraviese es única, y queremos que sea más llevadera. Entonces, desde distintas áreas interdisciplinariamente, poder abordar y bueno, que llegue a una solución, si fuese que hay un problema, por ejemplo, para recibir una medicación, o una complicación con algún tipo de terapia que estaban recibiendo y se cortó, entonces, o hay alguna situación, digamos, para tramitar el certificado de discapacidad, con alguna situación de trabajo, a veces no se sabe cómo contar en el trabajo, o a veces las personas diagnosticadas no sienten que la familia los está comprendiendo, o al revés, a veces el familiar no sabe cómo preguntarle o cómo acompañar. Entonces, desde todas las áreas los vamos a recibir y vamos a abrazar esa situación. Por eso nombró Guido también el tema de contar con un grupo de apoyo. Acá está muy lindo el slide, la foto esta del Día de la Esclerosis Múltiple, que nadie tenga que enfrentarse en soledad a, en este caso, la esclerosis múltiple o cualquier otra patología. ¿Por qué? Porque cuando viene el diagnóstico a una persona, viene a una familia, viene a las relaciones que tenemos, y nos tenemos que ayudar mutuamente, no quedarse solo, porque esto es con otros. Entonces, al ser con otros, primero no es un grupo de autoayuda, es un grupo de apoyo mutua, uno con otros. Mi experiencia le puede servir a otro y la experiencia de los otros me enriquece, me nutre, me fortalece, me empodera. Me da ese poder para saber cómo actuar y cómo interrelacionarme tanto con mi familiar diagnosticado, con la situación que eso traiga. Lo que pasa en un grupo, queda en el grupo. Esa es la frase que siempre se dice, ¿no? Es confidencial, es un espacio, digamos, de encuentro, como yo me gusta llamarlo, es un fogón humano, donde interactuamos y se comparte la experiencia. Digamos, las coordinadoras somos mediadoras, somos las que organizamos, digamos, ayudamos a hilvanar toda la información que circula. Un grupo fomenta, aparte del encuentro, la confianza y la confidencialidad, como les dije antes, ¿no? Y en los grupos, los familiares, sobre todo, tenemos dos grupos, uno de familiares para familiares de personas que han sido diagnosticadas recientemente, y otro grupo de personas que ya vienen transitando la enfermedad hace más tiempo, o algunos tienen secuelas, y cada uno ha hecho su proceso. Y en los grupos se habla de qué es la esclerosis o la patología, en los grupos de asociaciones, digamos, que abordan una patología. En nosotros en particular hablamos
de lo que es la esclerosis, los síntomas. A veces dicen, no, el médico no me explicó, o el médico no le dijo, o no entendí lo que dijo. Bueno, nosotros tratamos de decodificar, que me perdonen los doctores, pero bueno, tratamos de hacerlo en palabras más amigables, esa información para que no asuste, porque sabemos que los médicos no tienen tanto tiempo para explicar a veces, y bueno, es preferible que atiendan lo clínico y todo lo demás lo podamos abrazar nosotros y explicar. Esto de los síntomas invisibles que puede estar transitando nuestro familiar, poder desmenuzar, comprender de qué se trata. Hemos hecho en las capacitaciones en EMA ejercicios o juegos, entre comillas lo digo, de poder pasar por la experiencia del otro, ¿no? Esto de la fatiga. Bueno, ¿qué es la fatiga? Bueno, les dimos bolsas pesadas de arena para que caminen un buen rato con eso a ver qué se siente. O si, no sé, tiene temas de equilibrio, hemos puesto dificultades en un circuito para que la persona pase por esa experiencia con los ojos cerrados para ver qué se siente, ¿no? Tener esa inseguridad al caminar. Bueno, vamos pensando en cada paso, y en un grupo pasa esto, ¿no? Fomentamos la comunicación tanto con el familiar como con el médico, saber preguntar, ir con preguntas claras, porque uno dice, uy, no le dije, o cómo le digo. Bueno, la comunicación es fundamental, entre los pares del grupo como con el médico. El humor es habilitado, es un espacio habilitante para el mal humor, la tristeza, el enojo, la ira, la incertidumbre, todos los humores que tenemos cada uno de los familiares que participan del grupo, como también de la persona diagnosticada, que dice, no lo entiendo, esto que dijo Guido, ¿no? Pasa del llanto a la risa, o le estoy contando algo que me pasa y se ríe, o lo veo siempre triste, o tengo miedo que le pase algo. Bueno, hablamos de todo. Y también la incertidumbre, esto es una enfermedad discapacitante, ¿no? ¿Qué va a hacer? Uy, va a estar en silla de ruedas. Bueno, sacar muchos fantasmas, de velar en este espacio es el lugar seguro, el lugar donde unos justamente apoyan a otros, sostienen, armamos redes. Y los dos ingredientes fundamentales, que para mí, digamos, son necesarios, no fundamentales porque no son los únicos, son la empatía, que es ponerse en el lugar del otro y ver la realidad desde su punto de vista. Ahí tienen, pobrecitos, en la colita dos flechas, ¿no? Esto como el dolor o la molestia que tiene el otro, bueno, poder compartirla, poder comprenderla, y también la asertividad, que tiene que ver con, bueno, expresar lo que siento, lo que el otro siente. Perdón, quiero volver un minuto atrás. ¿Cómo hago? Así, ¿no? Y también buscar la palabra, el momento asertivo, quiere decir, el momento adecuado para contar o preguntar, porque es por respeto al otro, de preguntar las necesidades que tiene el otro y qué necesidades tengo yo también, expresarlo. Y no que esto se haga como un cúmulo, como una bola de nieve que después detona y terminamos todos mal. Entonces, empatía y asertividad es respetarse y respetar al otro. La resiliencia, habrán escuchado hablar, es una palabra que me encanta, que cada vez tiene más presencia, y creo que toda persona diagnosticada y que acompaña a otro, tiene todas las personas, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿no? Y seguramente en distintas situaciones que hemos atravesado en la vida, hemos tenido que enfrentarnos a cosas adversas, a circunstancias difíciles o traumáticas, esto que decíamos de esta tormenta que se me vino encima, o a veces yo digo el tsunami, ¿no? Que vino una ola, nos revolcó, y bueno, como podemos nos tenemos que levantar y ver qué rescatamos. Así que eso es la resiliencia. Pero todas las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a esa adversidad. En un grupo de apoyo, con el sostén, digamos, la palabra pilar que usó Ricardo antes, ¿no? Una asociación es un pilar donde uno poder apoyarse, sostenerse ante esta adversidad, y con los recursos internos, que a veces no sabemos que los tenemos, pero que dentro de un grupo de apoyo los podemos descubrir también, salir adelante y atravesarlos.
Y todos los cuidadores, hay muchas características y obviamente las cualidades personales que se necesitan, ¿no? para ser un cuidador. Tanto un cuidador como familiar como un cuidador asistencial, digamos, o el que se contrata. Tener estas cualidades de capacidad de acompañar, ¿no? De comprender con empatía lo que al otro le pasa. Motivar a la persona a que sea su propio gestor, esto de no ser asistencial, sino, dale, vos podés, animate, te acompaño, ¿qué necesitas? Una actitud participativa para eso, favorecer la autoestima, una escucha activa, fomentar la comunicación, que sea un proceso, ¿no? Como hacer tal cosa o no preguntar por miedo a que el otro se enoje, sino fomentarlo. Ser flexibles y adaptarnos a las situaciones de cambio, a los procesos que puede haber con los síntomas visibles, pero también con los invisibles, que son los más difíciles de comprender. Tener un sentido común y criterio ante las situaciones límites que aparecen. A veces las decisiones que toma el otro no sentimos que sean las mejores, pero también nosotros tal vez tengamos que tener que tomar decisiones. Entonces tal vez se pueden hablar de antemano, o pensar que, bueno, uno se puede equivocar y que esas decisiones son las mejores para ese momento. Sobre todo cuando la persona tiene más dependencia y a medida que van perdiendo autonomía, tenemos que ser los gestores, ¿no? Como el apoyo principal para esa persona. Tener capacidad de frustración ante estas adversidades que pueden aparecer, ¿no? Y incluso ante la pérdida de autonomía, ante la presencia de discapacidad o fallecimiento de un ser querido, en todas las circunstancias. Y esto de aceptar ayuda y aprender a delegar las tareas para volver a recuperar el rol de madre, padre, tutor o encargado, sería ideal. No sé si abrí... Ahí está. Ay, perdón. Ya cambió. Siguiente. ¿Cómo cambia? Fíjate que puede haber unas flechas abajo y a la izquierda que te pueden ayudar a pasar la diapositiva. Y ser con otros... Ah, perdón, a ver, ¿había otro? No, esto. Ser con otros, no estamos solos. Apoyar, buscar apoyo. Emma, esta foto es un granito de arena en los grupos de apoyo. Acá hay mucha gente representada muy querida. Cualquier actividad, las capacitaciones que brindamos, las charlas que brindamos, las redes que tenemos, el Instagram, meterse ahí, preguntar, sumarse a los grupos. Ahora tenemos grupos virtuales. Bueno, justo me faltó poner esa foto que estamos haciendo los encuentros por Zoom, por Meet, por videollamada, al que le cueste más las aplicaciones. Esta es una foto que es como ver un árbol y se abre mucho más a un bosque enorme, frondoso, con mucha sabiduría interna de cada persona que pasa por las mismas situaciones que ustedes, ante la adversidad que se puede presentar con cualquier cosa, como ahora la doctora Paula Barberá, una de nuestras abogadas del equipo del área legal, les puede ayudar a alivianar esa carga que a veces pasa y es casi uno de los motivos de consulta más grande que tenemos dentro del equipo cuando hay adversidades con las dificultades para acceder a la salud, que es un derecho. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Flavia. La verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. Tenemos poquito tiempo, yo no estoy viendo ninguna pregunta acá en el panel, pero yo sí tengo una. Esta es una pregunta que creo que por ahí también muchas personas, o supongo que muchas personas se la habrán hecho, o por ahí no se la hacen, pero puede ser que se sientan identificados. Guido nos contó que existe como algún tipo de proceso que va transitando la persona con esclerosis múltiple, y él llamó como las etapas del duelo. Me imagino que los familiares también viven algún tipo de etapa o algún tipo de proceso. Yo te quiero preguntar algo que puede tener que ver con el proceso o no. ¿Cómo puede alguien
que está cuidando a una persona con una enfermedad crónica, en este caso un paciente con esclerosis múltiple, poder lidiar con ese proceso, con eso de que también va a ir transitando, sin sentir culpa, porque por ahí uno ve reflejado a su familiar con algunas dificultades que pueden ser motrices, que pueden ser visuales, etc. Y uno se ve que está en plena salud y se siente mal en sentirse cansado, en sentirse fastidiado, no se da derecho a cansarse, y por ahí también viene la culpa. ¿Cómo vos crees que uno puede transitar ese proceso de cuidador o de familiar? Bueno, esa está buenísimo, gracias Ricardo, no lo mencioné tal vez, o quedó solapado por tantas cosas que me quedaron también en el camino. Bueno, esto, la culpa, aparece la pregunta, ¿por qué a él y por qué a mí no? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿No? Este diagnóstico. Y bueno, no hay una respuesta para eso, pero la culpa no es la aliada, sino hay que ubicarse en el lugar de decir, ¿cómo puedo acompañar mejor esto que le pasa al otro? ¿Y qué puedo hacer? Cuidándose uno mismo, porque estar en salud no es solamente no tener una enfermedad. Estar en salud es poder hacer un acompañamiento, digamos, activo. Un acompañamiento activo es empoderarse también de ser una voz, ser parte de una voz, difundir lo que es la patología, fomentar a que nuestro familiar haga actividad, cambiar la alimentación, decir, bueno, comamos más sano, salgamos a hacer una actividad física juntos, no aislarse, sino ir hacia afuera, ¿no? Acerquémonos, mirá, averigüé que hay una asociación de la patología donde podemos ir a averiguar para que nos informen. Y eso un poco, si se puede, por lo que han comentado todos los demás, es la forma de bajar el nivel de culpa. Pero bueno, no se puede elegir no tener culpa, se puede decidir cómo transitarla. Perfecto, excelente la respuesta, y por ahí alguien del otro lado se puede estar sintiendo identificado y esto ser de alguna forma una ayuda. Bueno, muchísimas gracias Flavia, también te voy a pedir que te quedes entonces hasta el final, igual acompañando a Guido por si surge alguna pregunta más, te pido que saques de compartir Dale. entonces pantalla. Sí. Y ahora vamos a entrar en la última charla, en esta última presentación. Y hablando de pilares, acá viene alguien que no solamente es fundamental y un pilar para los pacientes y familiares, sino para nosotros los médicos, que estamos tan acostumbrados a que lamentablemente nuestras recetas y nuestros pedidos y lo que nosotros tratamos de hacer para ayudar a los pacientes se reboten tantas veces, y por ahí siempre Mentira. siempre está la valiosa ayuda de nuestros abogados. Y entonces acá voy a presentar a Paula Barberá. Ella, como ya mencionó Flavia, es abogada del equipo del área legal de EMA, y bueno, y está aquí para comentarnos algunas cuestiones relacionadas a su área y a cómo ayudar a los pacientes y a los familiares. Bueno, muchísimas gracias Paula, ya podés compartir tu pantalla si lo deseas. Gracias Ricardo, buenas tardes a todos. Bueno, la realidad es que esta charla que vienen también, primero Guido, después Ricardo, después Flavia, me han surgido un montón de preguntas, pero sobre todo de la charla del encuentro anterior hubo una pregunta que a mí me sonó como disparador, y que fue esto de ¿cuándo me doy cuenta que yo necesito ser cuidado? ¿Cuándo me doy cuenta que necesito un cuidador? Bueno, acá la realidad es que lo importante es saber que tenemos una necesidad de recibir asistencia, y que cuando aparece esa necesidad hay que ponerse en marcha. Y ese ponerse en marcha implica tomar la decisión, y uno se encuentra en la pregunta o en la disyuntiva de meto una casa o pido a un familiar. A veces pasa que la necesidad de esta asistencia, que después veremos de los tipos de asistencia con los que contamos, a veces es un alivio o una sobrecarga, porque muchas veces sucede que nuestros familiares no tienen la disponibilidad como para poder
asistirnos, o mismo la preparación, porque tal vez estén o tengan y llegan de trabajar cansados y nos tienen que ayudar, y mismo también lo que uno tiene que tratar de fomentar es justamente lo que hablaban los expositores, tratar de que esta persona que necesita ayuda pueda empezar a valerse por sí misma dentro de sus posibilidades. La realidad es que esta necesidad de recibir asistencia es un derecho, y es un derecho que está normado en la legislación. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero además, esta circunstancia o esta necesidad, esta toma de decisión, es necesario que tomen de manera conjunta, es decir, la persona que necesita ser asistida, ese entorno familiar y su médico tratante, porque ese es el primer equipo que va a poder entender cuáles son esas necesidades que tiene esta persona y eventualmente hacer las derivaciones o las interconsultas con las distintas ramas en este caso de la medicina, que escape la especialidad que tiene el médico que nos está tratando, que nos está atendiendo, que nos está conteniendo. Y por sobre todas las cosas, lo importante de todo esto es saber que hay que armar una serie o cumplir una serie de requisitos formales para presentar en las obras sociales o en las empresas de medicina prepaga que contengan estas necesidades de cuidador en el sentido amplio de la palabra que necesita la persona. Un cuidador en general, para después meternos en cada una de las especialidades, es una persona que presentan a una discapacidad o una patología crónica, transitoria o terminal, una enfermedad invalidante, adultos mayores, personas que estén presenten una necesidad o una situación de dependencia. Con el objeto, claramente, de mejorar su calidad de vida y permitirles, en la medida de sus posibilidades, una independencia, una autonomía para la realización de las necesidades básicas y de las actividades de la vida diaria. Claramente que estas necesidades dependen del tipo de asistencia que necesiten, y ahí nos encontramos frente a un cuidador, a un acompañante terapéutico, o a la necesidad de una asistencia por enfermería o internación domiciliaria. En el caso de los cuidadores, que son los asistentes domiciliarios, son personas que muchas veces no tienen una forma formal o académica que les permita asistir en determinadas cuestiones, pero sí necesariamente tienen que ser prácticos, tienen que poder atender las cuestiones cotidianas. Y en este tipo de asistencia, que generalmente se pacta previamente con este asistente domiciliario, pueden arreglarse de que realice determinadas actividades dentro de la casa. Las mismas propias de la casa, que son la limpieza o el mantenimiento de la higiene propia del lugar, acompañar a la persona fuera y dentro de la casa, por ejemplo, para ir a hacer los mandados, o para ir a hacer trámites al banco, o mismo para ir a hacer los trámites en las obras sociales, acompañar al médico. No dar la medicación, porque para eso es necesario otro tipo de profesional, pero sí supervisar la toma de los medicamentos, asistirlo en la higiene personal, o mismo en todas las que son las cuestiones relacionadas con el esparcimiento de quien estamos asistiendo. Ayudarlo, si no puede, a encender la tele, o acompañarlo en un juego de cartas, por ejemplo. En el caso del acompañante terapéutico, el acompañante terapéutico ya es más una especialidad que tiene relación con el área de salud mental. A diferencia del anterior, este sí está mucho más regulado, y voy a volver sobre esto después, y es un acompañamiento integral, o sea, un acompañamiento que deriva de una derivación o de un equipo que contiene muchas especialidades y que lo asignan con fines terapéuticos, ¿sí? Para que la persona
para que la persona pueda estar atendida en todas las áreas que necesita una compañía, una asistencia, una contención. Dentro de sus actividades está generar la rehabilitación de esta persona y su bienestar, pero por sobre todas las cosas, acompañarla en el día a día, que a medida que vaya realizándose o accediéndose a su rehabilitación, pueda empezar gradualmente a adquirir esas actividades o esas necesidades que tiene por sus propios medios, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer justamente la autonomía y eventualmente reinsertarse socialmente a todas las actividades que realizaba antes de tener este problema que tiene. Obviamente siempre teniendo en cuenta las posibilidades de volver a realizarlas. Con relación a la enfermedad, a la internación domiciliaria, estoy hablando rápido porque no me quiero detener en esto y quiero ir puntualmente a lo que es el ejercicio del acceso al cuidador. En la enfermería o la internación domiciliaria, acá siempre hay un médico que está controlando toda esta situación de necesidades de atención más especializada que tiene la persona. Sí o sí tiene que estar hecha controlada por un médico. ¿Por qué? ¿Qué se evita con esto? Que la persona que tiene esta necesidad esté en una institución, y generalmente esto puede traer aparejada otras complicaciones. Pero los servicios de cuidado son de enfermería, de rehabilitación física, del lenguaje, ocupacionales. Hay servicios sociales que permiten atender qué es lo que está pasando en la persona. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, siempre en los tres aspectos, siempre buscamos mejorar la calidad de vida de la persona, y en el caso de puntuación domiciliaria o de la internación, perdón, como bien digo, de la internación domiciliaria, evitar la institucionalización de esta persona, siempre y cuando el cuadro clínico se lo permita. En estos casos, cuando hay una indicación de una necesidad de esta prestación de cuidador en el sentido amplio, tiene que ser brindada por el profesional tratante. Y como dije antes, dependiendo del tipo de cuidado que uno necesite, llegado el caso, el profesional tratante tendrá que derivar a la especialidad para que suficientemente claro y no exista la posibilidad de que las obras sociales o las prepagas nos digan, no, pero esto no porque injustificado. No, lamentablemente cuando nos encontramos ante la necesidad de reclamar judicialmente este tipo de acciones, requerimos que los abogados, que sea lo suficientemente claro como para poder justificarle al juez que las obras sociales o las prepagas no están cumpliendo con una efectiva necesidad que tiene la persona. Por eso hablamos de una justificación clínica. Esto, por ahí los términos son poco felices, pero la justificación y específicamente el detalle pormenorizado de lo que está pasando, necesitamos que lo digan específicamente los médicos. ¿Qué sucede con el asistente domiciliario? El asistente domiciliario, fuera de lo que es el acompañante terapéutico y el caso de enfermería o internación domiciliaria, no está en el PMO. El PMO es el programa médico obligatorio. Después voy a volver sobre el tema. Y además no se encuentra incluido en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. También voy a volver sobre el tema. Y como suceden cosas, no está en el PMO y no está en el nomenclador, las obras sociales dicen, no te lo voy a cubrir. Entonces se nos viene ahí, necesitamos el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Este certificado es un documento de vigencia en todo el territorio y que permite o facilita a las personas con discapacidad acceder a las prestaciones del sistema de salud y a los beneficios que la ley de discapacidad les otorga. Realmente a veces
a veces complejo o causa miedo o genera ruido esto de tener que sacar el CUT porque voy a aparecer en un listado. No, nada que ver. El CUT es voluntario, es confidencial y es gratuito. Y lo único que hace es, como yo les decía recién, allanar el camino para el acceso a las prestaciones de salud que la ley misma les garantiza y les permite y les da el derecho de poder reclamar. Lamentablemente, hoy por hoy, para nuestro sistema normativo, es requerido el CUT para solicitar la prestación de cuidado asistente domiciliario. Nosotros tenemos un derecho en el que, a partir de la modificación de la Constitución en 1994, se han incluido un montón de tratados internacionales y que luego se han derivado en la sanción de leyes y disposiciones y resoluciones que contemplan con mucha fuerza los derechos de las personas con discapacidad. Empezando por la Constitución, que es la norma más importante que nosotros tenemos. Los tratados internacionales que se han sumado a la Constitución, les han dado la reforma del 94, les dio fuerza dentro de lo que es la normativa constitucional, y ahí se han agregado con posterioridad las convenciones la Convención Interamericana para la eliminación de toda la discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han permitido que nuestro derecho en general, nosotros los abogados le decimos nuestro derecho positivo, que garanticen globalmente y protejan todo lo que tiene relación con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esto es sumamente importante porque nuestra norma tiende es a intentar la reinserción social del discapacitado. Entonces, es sumamente importante que sepan todas las personas que tienen familiares con una discapacidad o quienes también la están padeciendo, que el derecho los contempla, los contiene y les garantiza toda la fuerza como para poder reclamar aquello que les corresponde. En el caso de la ley de discapacidad, que es la 24901, es la ley específica donde están contemplados todos los derechos para las personas con discapacidad. Es decir, lo que es un sistema de prestaciones básicas, ¿sí? No es que si no está en la ley, no me lo van a cubrir. Las leyes se van modificando y se van adecuando a una realidad social y a cosas que van surgiendo a medida que la sociedad misma va evolucionando. Entonces, lo que hace la ley es ordenar aquellos derechos que tienen las personas con discapacidad. Obliga, en cierta medida, a las obras o empresas de medicina prepaga a brindar cobertura integral de las necesidades básicas, sea con servicios propios o con servicios contratados, ¿sí? Y además hace a lo largo de toda, como yo les decía recién, a lo largo de toda su articulado, una enumeración de los derechos de las personas que tienen las personas con discapacidad. Enumeración que no es taxativa, que si no está ahí, ya está, no se cumple, sino que es una mera enunciación. No porque no esté incluido en la ley, está excluido. No, esto no es así. Puntualmente, el asistente domiciliario, el cuidador, está contemplado en la ley. Y está específicamente determinado para favorecer la vida autónoma de la persona con discapacidad, evitar que se lo institucionalice y eventualmente acortar los tiempos de internación. Cuando vienen muchas veces a EMA y nos dicen, yo necesito un cuidado, ¿puedo acceder a la prestación? Sí, la respuesta es sí, siempre es afirmativa.
porque la misma legislación le da el derecho y le da el derecho y le da la de poder acceder a esta prestación. Hoy, como no hay regulación con relación a esta prestación, si la cobertura es total, se logra a través del sistema de reintegro, ¿sí? No es que generalmente cuando tiene un acompañante terapéutico, el acompañante terapéutico le factura la obra social. No, acá lo que sucede es al revés. Uno tiene que contratar de domiciliario y trabajar con el tema de los reintegros, pero justamente porque no hay regulación con relación al tema. Volviendo un poquito a lo de una diapositiva anterior, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga suelen poner obstáculos ante esta circunstancia, que no están en el PMO, que no están en el nomenclador de discapacidad. Que no esté en el PMO no me es oponible. ¿Por qué? Porque el PMO, que es, como decíamos antes, el programa médico obligatorio, es un piso prestacional. ¿Qué quiere decir piso prestacional? Quiere decir que sobre todo lo que está acá abajo, no me podés decir que no. Y por todo lo que está arriba, eso es a medida que vamos evolucionando, que va avanzando las necesidades de las personas, que me podés seguir dando. O sea, no es techo, es piso. Y además, para que quede bien en claro, como lo diría doña Rosa en la esquina, menos que esto no me podés dar. Más, sí, pero menos, no. Y otra cosa, en cuestiones relacionadas con personas con discapacidad, para que ellos las obras sociales o las empresas de medicina prepaga se justifiquen, no está en el nomenclador de discapacidad, no te lo puedo cubrir. No, señores, acá hay otra cuestión que también interviene en esta situación, que estos agentes de salud, como se les llaman a las obras sociales, a las prepagas, tienen un sistema de reintegro, que es del administrador de programas. Es decir, ellos van a decir, no está en el nomenclador, no tengo el APE. Bueno, el APE es una cuestión absolutamente administrativa que vincula a los agentes de salud con el Estado. Es decir, el Estado tiene una única obligación, que es garantizarme a mí, persona con discapacidad, el acceso al sistema de salud con todas las prestaciones que correspondan con relación a la discapacidad que yo padezco, ¿sí? No hay norma administrativa que pueda excluir una cobertura y que esté contemplada en una norma de mayor jerarquía. Por eso yo les hablaba en una diapositiva anterior, se los puse en orden a propósito: la Constitución, los tratados, las leyes, las disposiciones y las resoluciones, y para allá abajo hay un montón de otras pequeñas normas que forman parte de nuestro derecho. Pero de ninguna manera y bajo ningún concepto pueden negarnos el derecho a acceder a las prestaciones que nos garantiza y que nos ofrece el sistema de salud. Y el Estado es el garante de ese derecho. ¿Cómo hacemos para acceder a este derecho, a esta necesidad que tenemos de un cuidador? Primero que nada, la solicitud tiene que estar hecha en una orden médica donde justifique, donde se entienda cuáles son las necesidades que tiene esa persona. ¿Sí? Tiene que haber, habló Labia de la importancia del acompañamiento de la familia, de si no hay familiar, un amigo, de quien nos acompañe para que hagamos en equipo, médico, paciente y familiar, un análisis de cuáles son las necesidades que tenemos y por qué las necesitamos. Justamente para evitar el agotamiento del familiar, para evitar que esto genere más un conflicto que una solución, y llegar a ese punto, bueno, genera o lleva un trabajo importante, pero una vez que estamos frente a esta situación, es necesario que tengamos
cumplamos con todos los requerimientos que tienen los agentes de salud. Por eso hablamos de una orden médica. El médico lista, si es en el caso de un cuidador, será probablemente el neurólogo, en el caso de la esclerosis múltiple. Si hace falta una interconsulta para un acompañante terapéutico, tendrá que intervenir un psiquiatra. Si hace falta ver de qué manera habrá que adaptar a casa para el caso de que esta persona se encuentre limitada en sus movimientos, o rehabilitación kinesiológica, un kinesiólogo, un fisiatra, en fin. La orden tiene que ser lo suficientemente abarcativa como para que queden claro cuáles son todas las necesidades que presenta esta persona. Y obviamente nos estamos frente a la horrible pared burocrática, que es presentar formularios, llenar papelitos, que las obras sociales y las empresas nos vuelven locos, y que el formulario A, el formulario B, y que si está firmado por el médico, por el familiar o por el vecino de la esquina. Son siempre de esta manera, que lo que genera es un cansancio, y ese cansancio, ese desgaste, a veces a uno le quita fuerza para poder reclamar lo que le corresponde, que es este derecho de acceder al sistema de salud que uno necesita. Una vez que cumplimos estos requisitos, hay que presentarse en la obra social. Nos presentamos en la obra social o en la prepaga, le decimos, vengo con todo esto, con todas estas indicaciones, para que vos me des la cobertura de lo que yo necesito. Siempre hay que hacerlo de la manera más prolija posible. Es decir, llevamos 2 juegos de copias. Un juego de copias se lo da a la obra social, el otro juego de copias me lo hago sellar con un sellito de la obra social con la fecha, de manera de que nos quede constancia de que el pedido lo hicimos activamente. ¿Sí? Puede pasar que me digan, bueno, en 10 días tenés la respuesta. Bueno, si en 10 días no nos dan una respuesta, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que hacer un reclamo. Puede ocurrir que no nos respondan, que nos respondan negativamente. Si no nos responden, o nos responden negativamente, nosotros ahí ya tenemos que subir un escalón más en cuanto a la protección de este derecho. Y ahí llegamos a la instancia de necesariamente intimar formalmente a la obra social o a la empresa de medicina prepaga para que nos permitan ejercer este derecho que nos tiene garantizado el sistema de salud. Entonces, esa intimación con carta documento, que ahí ya, bueno, generalmente ya están bajo el ala de nuestra área legal, se redacta la carta documento y se intima formalmente a la gente de salud a que nos presten este derecho, que nos garanticen el ejercicio de este derecho. Puede ocurrir que se asusten, puede ocurrir que no se asusten. Si se asustan, genial, tenemos misión cumplida, nos van a dar la prestación. Si no se asustan, lamentablemente, tenemos que acudir a una acción de amparo, que ahí sí necesitan el patrocinio de un abogado, porque hasta ahora todo lo podía hacer la persona que le están vulnerando el ejercicio de este derecho. Después, ya cuando es necesaria la intervención de una acción de amparo, sí, ahí hace falta que aparezca la figura del abogado para poder patrocinarlos y cumplir con los requisitos que se exigen para este tipo de situaciones. No necesariamente tiene que haber una falta de cumplimiento total, sino que puede haber un cumplimiento deficiente o un cumplimiento parcial de esta prestación. Entonces, todas estas cuestiones, por eso yo hablaba de una orden médica que sea clara, que sea abarcativa y que sea lo suficientemente puntillosa para que no queden detalles fuera del reclamo, ¿sí? Muchas veces nos pasa que, sin explayarme mucho más allá, no solamente la persona requiere un acompañante o un asistente domiciliario, sino que también muchas veces la medicación. Entonces
englobamos todo, bárbaro, me dan acción, pero no me dan esta parte. Bueno, muchachos, esto está pasando, hay un cumplimiento defectuoso de mi acceso al sistema de salud. Último, no hay tanto en Buenos Aires, a nivel nacional, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ley específica que regule la actividad de los cuidadores. Lo que es el acompañante terapéutico sí está contemplado por el PMO, lo que es la enfermería y la internación domiciliaria sí está contemplado porque está en el PMO. Pero con relación a los cuidadores, no hay hoy por hoy una ley vigente a nivel nacional y a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí existe en algunas provincias que está regulada esta actividad, pero esas normas son aplicables puntualmente en el territorio donde fueron dictadas. Así es que en lo que es a nivel nacional, no. Sí hay un proyecto de ley que está tratado en comisión, que no tiene trámite parlamentario, todavía no está, menos este año, no está en lo que es la agenda, en la que se está hablando de regular esta actividad para lo que es una atención sociosanitaria de baja complejidad, es decir, justamente el asistente domiciliario, el que se puede encargar de las cuestiones de la casa, de hacer los mandados por ahí, de acompañarlo a la persona a higienizarse y demás. Y justamente abarca y comprende la asistencia para las actividades de la vida diaria, prevé un registro nacional de cuidadores y además la realización de cursos de especialización y formación en entidades que van a estar aprobadas por el Ministerio de Salud, que va a ser el que va a regular toda esta situación, y avaladas a títulos habilitantes, avalados por el Ministerio de Educación. Si ustedes se fijan en internet, y con esto termino, hay un registro de cuidadores que surgió hace muy poquito, y que es específicamente para adultos mayores. Nada que ver con lo que es el cuidador en el caso de personas que no son mayores, pero que están cursando tal vez una discapacidad o una necesidad puntual. Este proyecto de ley de cuidadores no es solamente para personas con discapacidad, es para personas que necesitan asistencia para sus actividades diarias y que no la pueden llevar adelante. Estamos a la espera de que esta ley se sancione para que allane el camino del acceso a un cuidado y que no haga falta tener el CUT para poder acceder a ello. Creo que con eso hablé demasiado rápido, pero sé que estamos cortos de tiempo. Bueno, muchas gracias, Paula. La verdad que es muy interesante y muy completo. Creo que has evacuado cualquier duda posible y no creo que hayas dejado algún tema sin tocar. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Quiero mencionar solamente para Flavia y Joana y para vos, Paula, hay una pregunta acá de Lorena Meonís. Pero me parece Estamos en contacto con Lore. Claro, eso te iba a decir, me parece que es una pregunta personal y particular. Me gustaría que ustedes, si no están en contacto, que tomen contacto con ella y traten de ver cómo se puede ayudar. Ya su estamos caso, trabajando en el caso de parece muy ella, interesante. y mañana se va a estar contactando Flavia para hacer el seguimiento, pero Lore ya estamos en contacto. Bueno, gracias, Joana. Bueno, yo creo que hemos transitado más de 1 hora y media, donde creo que todo hemos aprendido, hemos tenido la oportunidad de aprender con Guido todos los síntomas emocionales o de la esfera emocional que atraviesan los pacientes, los cuidadores y algunas cuestiones relacionadas a la propia pandemia. Flavia nos ayudó a entender cómo trabaja el equipo de EMA, un poco coordinando los talleres y acompañando no solo a los pacientes, no solamente el paciente, sino también con la necesidad de que el familiar se sienta cuidado, y Paula nos hizo entender todos los vericuetos que tenemos que pasar nosotros los médicos, los pacientes, EMA, para poder luchar por algo que es un derecho y no es algo que nos está prestando ni regalando nadie. Así que bueno,
Yo por lo menos he aprendido mucho, me parece que ha sido una jornada sumamente satisfactoria. Les agradezco a ustedes tres por la amabilidad, por el tiempo y por las excelentes disertaciones, a todos los que se han quedado del otro lado. Es difícil estar más de 1 hora y media prendido acá a la computadora. Bueno, agradecerte a vos, Joana, por la iniciativa, por invitarme, a Adriana también por la invitación, y no sé si alguien quiere decir algo o podemos cerrar aquí. Acá la gente se está sumando a los agradecimientos, todos agradecen a los tres disertantes. ¿Hay alguna posibilidad, Joana, que vos podés poner la cámara para que todos se vean todas las caras? Me parece algo así, entonces todos se ven todas las caras y podemos saber toda la gente que está del otro lado, sacar unas lindas fotos, un lindo video, pónganse lindos, peínense en todo lo que se puedan peinar, arreglar, y esto va a quedar después para las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agrego solo una cosa. Sí, vamos dale. A estar, ahora que Flavia me hizo acordar de grabar la charla, la vamos a estar subiendo al canal de YouTube seguramente la semana que viene, ¿sí? Por Perfecto. si quieren repasar algo. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a ver de nuevo en YouTube. Y bueno, desde mi lado me despido de todos ustedes. Saben que pueden contar con Emma para cualquier necesidad, no solamente necesidad médica, sino también cualquier cuestión que ustedes crean que Emma les pueda ayudar o que algún colaborador de Emma podemos ayudar, estamos para esto. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y se cuidan. Chau, chau. Chau, chau, gracias.